armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Todas las empresas son en este país muy difíciles. El éxito casi siempre se debe al azar. Todas las posiciones que se pueden tomar son críticas. Los ataques y las retiradas difíciles de hacer. En los viajes por los bosques y ríos hay que tomar grandes precauciones y tener mucha paciencia con los salvajes, que no siguen sino su voluntad. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XVIII, justo al periodo conocido como la Guerra de los 7 Años, para conocer una parte de este conflicto que ocurrió en las tierras occidentales de Norteamérica. Exactamente en la zona norte de los Estados Unidos y en la zona sur occidental del actual Canadá. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José Antonio López Fernández, que nos va a hablar sobre las guerras indias que también conoce. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola Paco, aquí estamos. ¿Vuelves a Bellum Artis a hablar de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos, o de las 13 colonias? En este caso, 13 colonias, las colonias de Nueva Escocia también, que no quedaría en los Estados Unidos, y de las colonias francesas de Norteamérica, que es parte del actual Canadá, que todavía sigue con ese lenguaje distinto al resto de Norteamérica anglosajona. Pues vamos a entender un poco con este programa el por qué Quebec no habla francés, y veremos en este programa el motivo, ¿no? Vamos a ver al final del programa ese motivo de que el Canadá británico hable francés en una gran parte del país. José Antonio, estamos juntos esta vez, no como en el anterior programa que hablamos sobre tu libro Join or Die, ¿no? Que hablaba o trata el libro de la independencia de los Estados Unidos. Hoy nos une dos libros que son una serie, ¿no? Llamada Las Guerras Indias en Norteamérica, y los dos volúmenes, que los tengo aquí atrás los dos, hablan de el primero. Yo puedo decir que es un poco así el más amplio temporalmente, porque habla casi de 3 siglos, y nos vamos al segundo, que sería casi lo del oeste americano, ¿no? Casi los vaqueros, el 7º Caballería y los indios, ¿no? Correcto. Sí, realmente la historia de las guerras contra los pueblos indios norteamericanos empiezan desde que Ponce de León desembarca en Florida en 1513, que ya tiene algunos incidentes con los indios que poblaban aquellas costas, y a partir de ahí, a medida que se va expandiendo primero los españoles, después los ingleses, que después serán británicos cuando se tenga lugar el Acta de la Unión a principios del siglo XVIII, y también los franceses y los neerlandeses. Pues a medida que van llegando los colonos europeos y van apropiándose del territorio y consumiendo recursos, van entrando en conflicto con los pueblos indios. Los pueblos indios tenían una forma de luchar, Paco, muy diferente, evidentemente, a los ejércitos europeos. Y no era tanto, y ya lo hablamos la otra vez cuando estuvimos hablando de la participación de los pueblos indios en la Guerra de la Independencia, y no era tanto por la diferencia de equipamiento militar, que la había, y la diferente cultura militar, que también existía, sino realmente porque la organización tribal los hacía muy
muy solitarios en su lucha contra el hombre blanco. El hombre blanco, cuando se agrupaba y se lograba fortificar, ganaba siempre. En los bosques era otra cosa. En los bosques donde el guerrero indio desarrollaba toda su capacidad. Y después, en el siglo XIX, cuando se quedan solos los norteamericanos, cuando ya en los Estados Unidos, ya Norteamérica está dividida en México en el sur, los Estados Unidos en casi todo el territorio y Canadá en el norte, entonces ya los pueblos indios sobrevivientes, que son los de las grandes llanuras, desarrollan un combate un poco diferente porque son pueblos montados, utilizan mucho el caballo, la guerra aumenta en sus números, pero aquí como lo que vamos a hablar es de un periodo muy concreto, además apasionante, de la confrontación entre los pueblos indios y los colonos europeos. Estamos hablando de guerreros indios que normalmente luchaban a pie, que utilizaban el caballo muy poco. Realmente casi para transportar mercancía cuando lo utilizaba se movían muchísimo más por los ríos. O sea, la canoa era un medio de transporte muy, muy ágil, que se llevaba muy bien y que te permitía transportar mercancía, fundamentalmente pieles con las que comerciaban, a grandes distancias y con muy poco esfuerzo. Y son muy diferentes del guerrero indio clásico. Aquí habría que decir antes, un poquito a modo de introducción, que durante los siglos XVI, perdón, que empezamos los españoles, que tuvimos serios problemas, Hernando de Soto, Pánfilo de Narváez, pero hubo poca penetración dentro de la costa este, de los grandes bosques de la costa este norteamericana. A partir del 17, que Francia empieza a explorar por el río San Lorenzo, pues empieza a entrar por arriba, por lo que luego será Nueva Francia, equivalente a Canadá, y España empieza a ascender desde Florida, es cuando entramos un poquito más por ahí. También las colonias, primero con Nueva Inglaterra, Massachusetts, New Hampshire, Rock Island y Connecticut, después Nueva York, que originalmente era una posesión neerlandesa, era una posesión holandesa, aunque de ahí los expulsan los británicos. A medida que en ese momento, ya te digo, al principio durante los siglos XVI y XVII, la guerra contra los pueblos indios es una cosa muy del colono y del indio. Prácticamente no hay ejércitos regulares. De hecho, David Murphy lo dice es que no hubo ejércitos regulares en Europa, europeos, en Norteamérica durante el siglo XVII, y tiene razón. El siglo XVIII es otra cosa. Empieza con la Guerra de los 9 años, empiezan a venir algunas tropas regulares. La Guerra de los 9 años es la última que lucha Luis XIV prácticamente contra toda Europa, porque como le ganaba durante el periodo de su expansión, era la potencia predominante en Europa, llegó un momentito que se unió todo el mundo contra él. Empieza a venir algunas tropas regulares, no muchas. Es más importante la participación de tropas regulares, sin ser decisiva. Era mucho mayor el número de colonos que de tropas regulares durante la Guerra de la Sucesión Española, que ahí se llama la Guerra de la Reina Ana. Después, en la Guerra de la Cuádruple Alianza, que es la guerra corta que tuvimos entre 1717 a 1720. Sí, que son las que se llaman las guerras de restauración de Felipe V, ¿no? Claro, cuando Felipe V intenta recuperar lo que se había perdido en la Guerra de Sucesión. Ahí eso fue muy limitado también, y además era España contra todo el mundo, con lo cual no... Y luego ya a partir de la Guerra de Sucesión Polaca, que ahí la llaman la guerra, en Norteamérica se llamó la Guerra del Rey Jorge, sí hay cada vez más tropas regulares empeñadas. ¿Por qué? Porque en la Guerra de Sucesión Polaca, que tiene lugar entre 1740 y 1748, que es muy conocida por las primeras batallas de Federico II, Federico el Grande de Prusia, tiene lugar ya un desembarco importante de tropas regulares, tiene lugar la utilización de medios y se toma ya se conquista por parte británica lo que es Terranova y lo que es la península de lo que hoy en día es Nueva Escocia, que entonces se llamaba Acadia, era la Acadia francesa, pero la zona peninsular, la zona continental no. Se toma la fortaleza de Louisbourg, que es muy importante en esta historia, ahora hablaremos de ella, pero claro, la guerra se acaba, en 1748 se acaba por agotamiento de los contendientes. Y Louisbourg se devuelve a los franceses a cambio de Madrás, en la India, que se había conquistado por los franceses, ¿no? Eso es algo que es muy interesante cuando hablamos de estas guerras del siglo XVIII entre Francia y el Reino Unido.
A todo el mundo nos viene a la mente un poco las guerras de Europa, ¿no? Estas guerras en Norteamérica, pero la India fue un lugar de batalla de enclaves, ¿no? Porque todas las potencias, menos Fundamental. España, yo creo, tenían algún enclave en aquella época en la India, ¿no? Sí, sí, había enclaves fundamentalmente franceses con mucha expansión en la costa este de la India, británicos, por supuesto, de la Compañía de las Indias Orientales Británicas, pero los británicos tenían 3 puntos principales, que era arriba Calcuta, me refiero en el noreste, en el sureste Madrás y luego Bombay, que Bombay estaba un poquito separada porque estaba en la costa occidental, pero también dio lugar a muchísima actividad militar. Aunque en parte las compañías francesas y británicas, aunque nos estemos saliendo del tema un momentito, te lo digo, de la India no tenían mucho interés en luchar entre ellas porque perjudicaba a los negocios, Paco, realmente, pero al final se vieron arrastrados por esta vorágine. Lo que te quiero decir es que estas guerras del siglo XVIII fueron guerras mundiales, a un nivel más limitado que las que conocemos después, salvo la Guerra de los 7 años, en la que nos vamos a meter ahora, que algunos la llaman la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esa definición no es cierta, porque ya fue una guerra mundial, la Guerra de Sucesión Española, pero sí es verdad que tuvo mucha más implicación, hubo muchos más territorios implicados, incluso en Oceanía. Se luchó en África, en Asia, en Oceanía, en Europa y en América. Realmente, la Guerra de los 7 años es una gran guerra mundial, para ese momento que estamos hablando. Centrándonos en Norteamérica. Si te das cuenta, en la primera mitad del siglo XVIII se han establecido, nosotros tenemos nuestras posesiones, que es hasta lo que es el sur de los Estados Unidos actuales y California. Ahí termina, digamos, nuestra zona de influencia, porque después había un vacío enorme, las grandes llanuras estaban desocupadas totalmente por europeos. Están las 13 colonias principalmente, que son las de las costas este, en manos de los británicos, hablando del territorio continental de Norteamérica. Y arriba está Nueva Francia, que se corresponde más o menos con el actual Canadá, Acadia, que es parte del actual Maine y del actual Canadá, el territorio de los Ohio, que es inmenso, al oeste de los Apalaches, y bajando por el río Mississippi llegamos a Luisiana, que la Luisiana era francesa, estaba pegada. Luisiana era como, digamos, una separación entre nuestra Texas y nuestra Florida. Claro, es que ese es un territorio inmenso, Paco. Date tu cuenta. En principio... Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, yo creo que es interesante que el oyente se sitúe, sobre todo el que está en podcast, ¿no? Que nos va a escuchar, es que en este momento el mapa podemos decir que es las 13 colonias que conocemos como de independencia de Estados Unidos a su occidente, ¿no? Digamos, hasta el río Mississippi, y el otro lado del Mississippi sería lo que se conoce como Luisiana, ¿no? Pero todavía no está en esta fase totalmente, digamos, tomada, ¿no? Por Francia. No, pero lo dices bien, porque a medida que desciende el río Mississippi, realmente había 2 Luisianas entonces. Que la Luisiana de entonces era muchísimo más grande que la de ahora. Había la Luisiana y la Alta Luisiana, que llegaba prácticamente hasta los Grandes Lagos. Y que en medio del territorio del río Ohio, que era muy importante porque era la conexión, y esta ruta era muy importante, entre Nueva Francia, que hemos quedado que es Canadá, y Luisiana. Evidentemente, esto era también limítrofe con la zona española, y de hecho nosotros teníamos importantes posesiones ahí arriba, pero fundamentalmente donde se va a desarrollar, y ya entramos en materia, Paco, donde se va a desarrollar además el incidente que crea en sí los combates primeros de la guerra de los 7 años, va a ser en el territorio de los Ohio. ¿Por qué? Realmente las colonias, a grandes rasgos, las 13 colonias de la costa este terminaban en los Montes Apalaches. Todo lo que era pasar de los Montes Apalaches llegaba allá a los territorios a lo que es el Tennessee actual, si estamos hablando hacia el sur, en el centro Kentucky, y en el norte Ohio, Indiana, toda esa parte que estamos hablando. Pero era territorio indio puro. Los franceses, esto es muy importante, los franceses, al igual que nosotros los españoles, con muchos problemas, que no los vamos a negar, la historia de estas conquistas y estas ocupaciones no es rosa, tiene diversos tonos de gris, pero no es rosa. Pero los franceses supieron empatizar muchísimo con los pueblos indios.
Fíjate, te cuento una anécdota. Hasta hubo un par de gobernadores franceses, y hay unos grabados por ahí muy interesantes, qué pena que no hemos cogido ninguno, si no sería interesante, que con su traje de gala, como si estuvieran en la corte de Versalles, participaron en las danzas rituales indias y todo eso, y eso llamó mucho la atención. Ellos le llamaban padre, era el padre que representaba al rey de Francia, que estaba muy lejos. Los franceses, digamos, se remangaron y bajaron y empatizaron muy bien con los indios y conectaron muy bien con ellos. A diferencia de los británicos, de la mayoría de los británicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para proteger esa comunicación que es el territorio de Ohio entre la Alta Luisiana y Nueva Francia, ante los intentos de expansión, buscando pieles, buscando comercio de los colonos, fundamentalmente de Pensilvania primero, un poquito de Nueva York, pero poco, y fundamentalmente Pensilvania y Virginia, los franceses crearon en 1754, en ese momento está Duquesne a cargo de Nueva Francia, es el gobernador, crearon una serie de fuertes, Fort-le-Beus, Machol, una serie de fuertes que bajan, descienden hacia el territorio del Ohio. El Ohio, por decirlo a grandes rasgos. Claro, allí se encuentran ya algunos puestos comerciales, sobre todo uno primero, de comerciantes pensilvanos, ¿de acuerdo? Te estamos hablando del 53 en ese momento. Y ellos mandan a sus propios indios aliados a decirle, oye, no, aquí nos quitáis a esta gente que no los queremos. Porque en los acuerdos que pusieron fin a la guerra anterior, la guerra de la Sucesión Austríaca en 1748, se había fijado claramente los límites y aquello era el límite francés, no británico. ¿Qué es lo que pasa? En 1754, un joven mayor de la milicia de Virginia, que se llama George Washington, que es nuestro conocidísimo George Washington, es encargado por Dean White, el gobernador de Virginia, en llevar a cabo un reconocimiento de los fuertes. Porque, según el gobernador de Virginia, eso es un territorio natural de expansión de Virginia, y ahí se están metiendo los franceses sin razón. Realmente no era así. Los franceses estaban estableciendo estos fuertes, que más que para defender el territorio, Paco, eran unos puntos de abastecimiento de los pueblos indios, centros de comercio. O sea, el fuerte no lo veas como una fortificación estática. El fuerte ahí tenía también un punto de suministro, de comercio, que servía para habituallar a los pueblos indios, porque en ese momento había mucha tensión entre los pueblos indios aliados de los franceses, que eran normalmente los pueblos originarios, como los llaman, de Canadá, Ojibwa, Abenakis, los Ottawa, Potawatomi, todo ese tipo de pueblos. Y la tensión entre la Confederación Iroquesa de las 6 naciones, aunque se los suele relacionar, y es así muchas veces, como aliados naturales de los británicos, pero no fue así siempre. Y los iroqueses miraban un poquito por su propio interés. Entonces había una tensión también entre los indios. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Suministran armas y municiones a sus pueblos aliados, con lo cual le permiten defenderse de los iroqueses. Eso enfada a los británicos, porque los británicos se están apoyando, sobre todo en Pensilvania, un poco en los iroqueses, haciendo tratados, concertando tratados con ellos para expandirse por el Ohio. Total, Washington hace una gira por ahí y amenaza, en cierta forma, una amenaza velada, que se van a extender. Al año siguiente, en el 54, Washington, ya convertido en teniente coronel de la milicia, va con un pequeño destacamento, un destacamento de milicianos. Hay también algunos soldados regulares de las compañías independientes de Virginia, que eran unas compañías de soldados regulares que se alistaban, pero con funciones de guarnición, y se dirige a establecer un fuerte en las confluencias de los ríos Allegheny, que lo que hoy es Pittsburgh. Efectivamente. Entonces, él va a establecer ahí un fuerte justo debajo de la cadena de fuertes franceses, que sirve para cortar la expansión francesa. Y para que tú me entiendas, cortar el tráfico, establecer un punto de control, un checkpoint entre Nueva Francia y Luisiana. ¿Qué es lo que pasa? Ohio, ¿al final desembocan en el Mississippi o...? En el Mississippi. Sí, ¿no? Digamos que es creo que sí, estoy seguro. De hecho, allí se cruzan 3 ríos, el Allegheny, el Monongahela y el Ohio, creo recordar. Si no, ahora lo miramos, tenemos por ahí un mapa y lo miramos. Y nos aseguramos. En ese punto vital, cuando llega George Washington, se encuentra que los franceses ya están construyendo un fuerte, que será Fort Duquesne, que es muy importante en esta época. Y los franceses, que por los indios, por sus aliados indios, han sido alertados de que Washington se acerca,
mandan al alférez Jumonville, al señor de Jumonville, que es un alférez joven, con un tambor y con unos cuantos soldados, pero mandan en carácter delegado, Paco, de embajada, para decirle que se tiene que ir. Hay un incidente, que se llama el incidente de Jumonville, que es un poquito confuso, en el cual Washington, sus milicianos, o probablemente algunos indios iroqueses, los del jefe medio rey, 7 u 8 indios, no más, guías, que le acompañaban, matan al alférez y matan a algunos soldados franceses. Realmente es inaceptable, porque es un legado, es un emisario, lleva un tambor que hace sonar en funciones de negociación y no debe ser atacado. Claro, a partir de ahí, Washington, después de matar al alférez, construye un fuerte que se llama Fort Necessity, fíjate tú lo adecuado del nombre, pero enseguida a su vez es atacado por los franceses, que mandan algunos milicianos, algunas tropas de las compañías regulares de la Marina, que aunque tengan ese nombre son las tropas coloniales que se establecieron en Francia, y muchos aliados indios. Después de un combate de Fort Necessity, al final Washington se tiene que rendir. Los franceses aciertan la rendición porque van cortos de munición, y Washington porque ha tenido muchas bajas, y Washington acepta, firma la culpabilidad del incidente que ha habido y se retira. ¿Qué es lo que pasa? Que este incidente de 1754 no lo admite el gobernador de Virginia, ni lo admite el duque de Cumberland, que es en ese momento comandante jefe del ejército británico, hijo de George II, de Jorge II, el rey de Inglaterra, y dicen que hay que responder con la fuerza. Había en ambos gobiernos, en el francés de Luis XV y en el británico de Jorge II, había partidarios de la guerra y de la paz en ese momento, Paco, como en todo el caso. Como en toda la vida. Pero ganan, ¿no? Exactamente, sí, como está pasando ahora. Pero, por ejemplo, el primer ministro de Newcastle, que era en ese momento, era partidario de la paz. Pero gana el partido de la guerra, y en ese momento, en el año 55, al año siguiente, se mandan dos regimientos regulares, el 44 y el 48, bajo el mando del mayor general de Edward Bravo, con la misión de apoderarse del territorio del Ohio y de apoderarse de Fort Duquesne. Estamos entonces en el verano de 1755 y fíjate que no ha empezado todavía la guerra en Europa de los 7 años. Claro, está aquí matándose a su cuenta. Sí, claro, porque realmente parece un incidente aislado. De hecho, ambos países no se habían declarado la guerra, ¿eh? O sea, en ese momento estaban en paz. Una ambos pregunta, países. José, en este contexto de las guerras de Norteamérica, en la India, posteriormente, y en este momento, era muy importante el papel de las campañas, de las compañías de Indias, ¿no? Estas compañías de Indias orientales, los cipayos, que tenían su propio ejército y sus propias guerras, y iban digamos que eran guerras comerciales. Aquí estamos hablando... las compañías indias, la compañía de la India, la británica y la francesa tenían sus ejércitos particulares, efectivamente, y los neerlandeses también, que tenían, y los portugueses. De hecho, los portugueses fueron los primeros que llegaron, creo que fue en 1598 que llegaron a Goa, en la costa occidental. Aquí digamos que eran ejércitos reales, es decir, que estaban luchando ejércitos del rey, sin haber declarado una guerra tácitamente a Claro, sí, porque efectivamente ambas cortes estaban en paz en ese momento, en paz y comerciando. Hay una relación económica. De hecho, la relación económica no se corta totalmente nunca durante la guerra, en la mayor parte de los casos. Y ahí era como una demostración de fuerza, Paco. O sea, aquí hay una cosa que hay que partir. En ese momento, al principio de esta guerra, la población de los Estados Unidos, de las 13 colonias, ya pasaba se estima que pasaba del 1.000.000 de habitantes. Bueno, se calcula que había unos 50, 60.000 colonos, todo lo más, entre Luisiana y Nueva Francia, francesa. Entonces, había una desproporción tremenda. Desproporción, pero tremenda. Pero tremenda. José, que en el tema de la expansión imperial o colonial británica, ¿no? Y en el caso francesa me sorprende porque Francia demográficamente era el país más potente en el momento. Yo creo que en este momento, sobre todo en el siglo XVII, Francia era el mayor demográficamente de Europa. El hecho de que tenga tan pocos colonos en Norteamérica, ¿qué sería? ¿Un tema de que no fomentó en sí la inmigración? ¿O no hizo como los británicos de deshacerse de lo que les sobraba, o sea, sectas religiosas y cosas que no eran muy
bueno, fáciles de controlar en el Reino Unido, en Gran Bretaña, los mandó para América. Sí, en parte sí, pero fíjate que los franceses también, los hugonotes franceses también se fueron a América. También se fueron, ¿no? Bueno, los hugonotes franceses fueron a Prusia, América, a Rusia algunos, o sea, lo de los el hugonotes, exilio hugonete es tremendo. Que en Florida estuvieron, que fue los que echó el adelantado de Menéndez de Avilés, sí. Fueron hugonotes, sí, cierto, sí. Sí. Pero no, quizá Francia se estaba expandiendo por demasiados sitios a la vez, igual que Inglaterra, pero no había ese dinamismo de ocupación del territorio. Aparte, el territorio que se ocupaba en el norte es un territorio mucho más difícil de vivir. Si tú miras el Canadá moderno, está poblado en la frontera con los Estados Unidos, pero Canadá tiene espacios inmensos, vírgenes, sin poblar, y la vida era... alrededor de los ríos del San Lorenzo, del Richelieu y todo eso, alrededor de los lagos, los ríos, las costas, era más fácil vivir y más fácil llegar recursos. Hay unas partes muy despobladas, muy despobladas. Por eso el principal recurso durante muchos años de Canadá en realidad era el comercio de las pieles, que tenía muy buena salida en Europa, que además dieron lugar a guerras incluso entre los pueblos indios. De hecho, la guerra de supremacía... La guerra de supremacía de los iroqueses sobre los demás pueblos indios se llama Guerra del Castor. Se conoce por la doctrina. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que por eso la guerra en principio fue limitada y no se declaró por los gabinetes. Porque era como un asunto auxiliar, menor. Fíjate tú que los ingleses mandan 2 regimientos, 2 regimientos que son 2 batallones en ese momento. No mandan una fuerza importante, mandan un general para que lo organice. Al final se moviliza una tropa de 1.400, 1.600 efectivos entre los soldados regulares, los milicianos de Virginia, Nueva Carolina y Pensilvania. Bueno, Pensilvania no hubo milicianos ahí. De Nueva Carolina y Maryland, alguna compañía, tropas de marina británica muy buenas para transportar artillería, pero es un ejército pequeño, son 1.400 soldados. Tienen una tarea difícil, Paco, porque tienen que pasar por un territorio que no está explorado. De hecho, lo primero que hacen es establecer un punto fuerte que se llama Fort Cumberland, desde el cual parten y van avanzando hasta que cruzan el 9 de julio, cruzan el río Monongahela, muy cerca ya de Fort Duquesne, ¿no? ¿Esta qué es? La campaña de Monongahela, ¿no? Monongahela, exactamente. Monongahela es el río que junto con el Allegheny y con el Ohio pues forman donde está Pittsburgh, la actual Pittsburgh. Claro, en este momento, y es muy importante en lo que estamos hablando, por eso se llaman las guerras indias, este es el arranque real de la guerra india, aunque en Jumonville el incidente anterior ya había habido muertos y había habido disparos, pero en este momento 2 batallones regulares británicos con milicianos y con algunos hombres de frontera tan famosos como Daniel Morgan, que será muy importante en la guerra de independencia, y el mítico Daniel Boone. Daniel Boone va ahí como parte de los arrieros. ¿O se llevan las carretas también? ¿De mapache? Bueno, imagino que llevaría un gorro de piel. No sé si... El gorro ese de castor viene de la serie, en realidad. Pero ya allí hace frío, o sea que puede que llevara un gorro de piel, es muy posible. Bueno, ese ejército del 9 de julio cruza el Monongahela, es un ejército regular, va en una columna, tiene en formación de columna, llevan el centro de la artillería, detrás deja parte de los suministros y a ambos lados piquete. En ese momento se encuentra de frente con unos 120 soldados regulares franceses, que son de las compañías de marina, de Contrecoeur, que era en ese momento el comandante de Fort Duquesne, unos 200 y pico milicianos franco-canadienses, gente de la milicia. Aquí es muy importante, Paco, que siempre hablamos de los milicianos como unas unidades inferiores, que normalmente lo son. El miliciano es una unidad de menor categoría que el soldado regular. Pero en Norteamérica había milicianos muy buenos en ambas partes. Y particularmente los franceses tenían los que ellos llamaban corredores de los bosques, los hombres de la frontera, tenían unos milicianos muy competentes que para luchar en los bosques eran un recurso de primer orden. Aquí cuando hablamos de milicianos estamos hablando de que muchos de ellos eran cazadores y claro, hombres de frontera. Claro, eran los que conocían el bosque y los que sabían disparar también en precisión. Claro. Efectivamente, y además eran gente dura, Paco, acostumbrada a la falta de todo, acostumbrada a la vida en la frontera, que no era una cosa sencilla.
Bueno, y a ese grupo, digamos, de 300 y pico franco-canadienses, se unen unos 600 indios que son importantísimos en esta batalla. Para mí, Monongahela es una batalla fundamentalmente india. ¿Por qué te digo esto? Los británicos llegan, perdón, los franceses llegan y se encuentran con la vanguardia, que son una serie de granaderos franceses, británicos, perdón, que van destacados junto con un par de cañones. Los franceses cargan contra los granaderos, pero los granaderos les repelen con una salva, con varios disparos de metralla y retroceden. O sea que el primer ataque parece indeciso. Y además, si te das cuenta por números, son unos 900 contra unos 1400. Habían quedado unos pocos atrás, pero bueno. ¿Pero qué hacen los indios? Los indios no atacan frontalmente prácticamente nunca. De hecho, va en contra de la mentalidad india. Los indios, eso de cargar contra un sitio que te está disparando cañonazos. Que lo hagan los tontos del hombre blanco. Claro, además ellos tienen otro warfare, otro modo de lucha. Los indios, ¿qué hacen? Rodean a la columna británica y a cubierto de los árboles, primero eliminan a los piquetes, los piquetes que van guardando los flancos los eliminan. Porque además el indio toma ventaja, son bastantes indios y toman ventaja. Los indios eran fundamentalmente, había ojivas, abenaki, algunos shawnee, delaguares y mingos, eran varios pueblos, pero eran todos guerreros probados y con facilidad eliminan los piquetes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que entonces empieza a pasar? Que los británicos empiezan a ser comprimidos. Tienen de frente, siguen atacándoles, se han rehecho y siguen atacándoles los franceses. Y por los lados y por la retaguardia están los indios. Ya el coronel Halke y su hijo al mando del regimiento del 44, creo que era el coronel Halke, ya mueren en el combate. Los dos tenientes coroneles, Gay y... Otro se me ha olvidado. Los dos tenientes coroneles del 44 y 48 resultan heridos. El general Braddock ve que está perdiendo, intenta agrupar una fuerza de unos 400 soldados regulares y ordena que se emplacen algunos cañones para disparar contra los árboles, pero a su vez es herido mortalmente y fallece allí. Hay una desbandada, además el que va escapando es perseguido por los indios, Paco, y es muy fácilmente cazado, y llega un momentito que varios oficiales, entre ellos el teniente coronel George Washington, que acompañaba a Braddock como uno de sus ayudantes de campo, deciden retirarse hacia el Monongahela y hacia el campamento base que estaba. Se pueden retirar porque los indios, primero porque los franceses también han sufrido algunas pérdidas y porque los indios se entretienen en saquear a los muertos y al bagaje. Pero date cuenta que las bajas británicas se estimaron en unas 914 entre muertos y heridos. Es muchísimo. Son muchos. O sea, es muchísimo. Yo creo que... Porque eran 1400, decías, ¿no? Claro, yo creo que hasta, fíjate, creo que muertos, el número de muertos, no hay tantas batallas en la guerra de la independencia después que tengan tal número de muertos. Y para perder después 700 soldados el ejército estadounidense después cuando exista, tenemos que irnos hasta 1791, hasta la batalla de Babas, que fue otro desastre. Es una victoria india. Evidentemente, los franceses han luchado 300 franco-canadienses, pero los 600 indios, los estimados en 600 guerreros indios que rodean a las tropas británicas, tanto los milicianos como los regulares, son los que los desordenan, los que los abruman y los que ganan la batalla. Esto es muy importante, porque ya es también una afrenta. Se tienen que retirar, se retiran hacia Virginia las tropas. Esto trae consigo inmediatamente una consecuencia, porque al mismo tiempo que se preparaba esta expedición contra Fort Duquesne, se habían preparado otras dos expediciones, se estaban preparando otras dos expediciones, una contra Louisbourg, la fortaleza de piedra en la isla que guarda la entrada al río San Lorenzo, y otra contra la zona de los Grandes Lagos, contra Fort Niagara y Fort St. Frederick, principalmente desde donde se puede acceder a Montreal. Las dos vías de acceso lacustres que hay hacia Montreal, Paco. Claro, toda esta derrota, digamos en la parte sur de la parte norte, para que me entienda, paraliza todo esto. Y además viene el contraataque. ¿En qué son buenos los franceses? Los franceses tienen muy pocas tropas, pero las compañías francas de la Marina, los milicianos franceses y sus auxiliares indios son muy buenos en lo que se llamó la guerra salvaje. ¿Qué es la guerra salvaje? Inmediatamente los indios, alentados por los franceses, empiezan a atacar los asentamientos coloniales, fundamentalmente de Virginia, de Pensilvania y de Nueva York. Les dejaban hacer, ¿no?
Claro, vamos a ver, es una guerra contra la que hay muy poca posibilidad de defensa. O sea, la única defensa es fortificar tu poblado y meterte ahí y esperar que pase. De hecho, se hicieron Fort Ligonier, se crearon una serie de fuertes, pero lo que servían era para que la gente se refugiara y no muriera en los asaltos, pero lo perdían todo. Ahí, José, interesante, en el tema ese de los ataques indios a los poblados, Sí. en el programa que hicimos de John Orday, ¿no? El que hicimos Sí. sobre la Guerra de Independencia, habíamos tratado el tema este, ¿no? De cómo los milicianos, al final, cuando los armaban para combatir fuera de su estado, en este caso, bueno, sería fuera de su colonia, Sí. si tenían miedo de que hubiese ataques en su casa, ¿no? En su Claro. retaguardia, no irían a avanzar se negarían, ¿no? En un avance hacia otro territorio. Al final, el francés, conocedor de su menor capacidad demográfica, ¿no? Lo que intentó, yo creo que con esta estrategia, era que las tropas milicianas no se alejaran de su colonia, se quedasen defendiendo, Sí, ¿no? era exactamente, además era una especie de guerra simétrica, ¿eh? Si me permite espérate, voy a quitar que me está dando aquí un reinicio y ahora no nos conviene reiniciar. No. ¿No? Estas cosas de la informática. Esto es una guerra simétrica, por así decirla. ¿En qué sentido? Hay muchas menos fuerzas por la parte franco-canadiense y tienen que utilizar lo que tienen, pero los medios que tienen. Pero además, Paco, aunque después hemos ido a hablar mucho y hablaremos ahora de los Rangers de Gorham, los Rangers de los Rangers de Robert Rogers, realmente quienes inician las incursiones, y hay un libro de Chatham muy bueno sobre eso, realmente son los franco-canadienses. Esos son los padres de las incursiones de larga distancia a través de los bosques canadienses y estadounidenses de la costa este. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, porque tenían más empatía, más colaboración con los indios. Y utilizando la experiencia india y utilizando a los hombres de frontera, con pequeñas unidades siempre, pequeñas unidades regulares de las compañías francas de marina, oficiales que han nacido en Nueva Francia, Paco, que es muy importante, que se han criado en ese entorno y que saben tratar con los indios, pues ese tipo de incursiones eran devastadoras porque no sabías cuándo te llegaban. Hay muchísimos ejemplos, hay cientos de incursiones de esas. Empiezan ya a finales del siglo XVII, pero en el siglo XVIII la historia de la guerra entre Francia y Gran Bretaña y en la costa este de Norteamérica, por la parte de Francia y sobre todo la historia de las incursiones. ¿Qué es lo que pasa? Ha terminado el año 55. Fíjate lo que decía antes de la deserción. Se monta una fuerza miliciana muy fuerte y se reclutan 2 regimientos regulares, el 50 y el 51, se reclutan en Norteamérica para atacar Fort Niagara y Fort St. Frederick. No se puede, porque a Fort Niagara no se llega. La deserción es tan grande que la fuerza se disuelve en la mitad. Además, el terreno era especialmente duro para avanzar por ahí. El río Mohawk y esa parte. Y estamos hablando que muchas de estas campañas se hacen por terrenos inexplorados, Paco. Claro, iban abriendo caminos. Sí. Iban abriendo camino, entonces es muy difícil. Pero ya llega el año 56. Los británicos están enfadados porque lo único que han logrado es apropiarse de los fuertes. En el norte han atacado también en el territorio de lo que es Nueva Escocia, han salido del territorio peninsular, han atacado a la Acadia continental, que era, como dijimos, una posesión francesa, y se han ocupado los fuertes que están en el istmo de Chineco, pero poca ventaja ninguna. ¿Qué es lo que pasa mientras en Europa? Permíteme retroceder a Europa. Estamos en la primavera del 56. En Europa, los franceses, hartos de los ataques y además viendo que se aproxima una guerra, deciden dar el primer golpe a ellos y mandan la famosa expedición a Menorca, en la cual el mariscal de Francia, Richelieu, conquista Menorca y una flota al mando de la Galissonier derrota al almirante Byng. Bueno, derrota es unas tablas en realidad, pero impide que la flota británica de Gibraltar rescate a Menorca. Los franceses toman Menorca y los franceses y los británicos se declaran ahora sí formalmente la guerra. Y entonces ya ambas coronas, Paco, a partir del 56 es cuando empiezan a mandar. En el 56 ya ha empezado, con esta ofensiva empieza realmente la guerra de los 7 años, aunque
Se habla de la invasión de Sajonia por Federico II, pero eso empieza un poquito más tarde. Realmente la guerra, por lo menos en mi opinión como tal, empieza en el Mediterráneo, empieza en Menorca. Ya estamos mandando, ya tanto británicos como franceses mandan tropas regulares. Ya antes ha mandado los regimientos de la Reine y Languedoc, y después se mandan la Sarre, Royal Roussillon, Bear, no sé muy bien francés, pero vamos, se mandan 7 o 8 regimientos regulares bajo el mando de un mariscal de campo francés, Montcalm, que es muy importante, que es posiblemente el mejor soldado regular francés de esta guerra, y ya date tu cuenta. La guerra empieza a cambiar en el 56, Paco, porque de ser una guerra limitada, con más colonos que otra cosa, con mucha participación india y con muchos milicianos, ahora ya empieza a haber unidades regulares. Ya hay irregulares. Ya hay, y de hecho empieza a haber las primeras discusiones, los primeros desencuentros entre Montcalm, que viene con sus tropas regulares y que él sabe combatir al estilo europeo, y Vaudreuil, que es en ese momento el gobernador de Nueva Francia, que le dice, oye, que aquí nos va estupendamente con los incursores. Aquí con nuestras compañías francas de marina, nuestros milicianos, nuestros corredores de los bosques y nuestros indios se mueven estupendamente. Y les dan a esta gente para el pelo sin que vengas tú con tanta artillería, tanto granadero. Eso transforma la guerra, pero no saca al indio de la ecuación. ¿Por qué? Porque, como te digo, los dirigentes franceses, empatizando con los indios, habían reunido en Montreal a los pueblos indios, ya lo hicieron anteriormente, y habían logrado, primero con la victoria, al mostrarles sus victorias, las victorias que habían tenido, porque el año 55 había sido evidentemente a favor de los franceses, y el 56, como te contaré, también lo sería, y alentaban la revuelta de los indios, porque sabían que los indios eran un aliado muy poderoso. Montcalm, en cuanto llega, aprovecha. Hay un fuerte que se llama Fort Oswego, que está en el lago Ontario, que es muy importante porque es un punto de partida para subir desde allí hacia Montreal. Montreal tiene 2 rutas de aproximación lacustres, y una de ellas a través del Ontario, la otra a través del lago York y el lago Champlain. Pero la primera, digamos, como decimos aquí, la primera es la frente. Lo que nada más llegar, Montcalm se pone al frente de una expedición y con mucha ayuda india. Estamos aquí en el último Moicano, si te das cuenta, ya. Atraviesa con una flotilla de pequeños bergantines, botes y todo eso el lago Ontario y ataca a Fort Oswego. Ataca a Fort Oswego, la guarnición era bastante, estaba mal suministrada, pero era poderosa. En los primeros cañonazos, el coronel Mercer, que está al frente de la guarnición, lo matan del primer cañonazo y desmoralizado. Los soldados que eran milicianos en mucha parte, en la mayor parte, y también soldados regulares de los regimientos 50 y 51 que te dije que se habían alistado para esta campaña, los soldados se rinden. O sea, la primera en la frente, ya Fort Oswego está en mis manos. ¿Qué es lo que hace eso durante el año 56, Paco? Desde marzo prácticamente del 56, aunque Fort Oswego se toma un poquito más tarde, hasta octubre, nuevas incursiones. Se recrudecen las incursiones indias en toda la frontera. O sea, ahí tenemos todavía una guerra franco-india, ¿vale? Pero ya hay tropas regulares. ¿Qué es lo que van a hacer los británicos? Pues igual, empiezan a llegar regimientos regulares, llega el 42, el 44, el 46, llega el 27, se alistan un regimiento de 4 batallones, que es el famoso 60, el de los reales americanos, y empiezan a acumularse medios. Se prepara una expedición a Louisbourg que no resulta, por el mal tiempo, porque llega una flota de refuerzo francesa, pero el año 56 termina muy favorablemente a los franceses. De hecho, en ese momento parecía que la guerra se podía, tanto en Europa como en Norteamérica, Paco, se podía concluir con un armisticio y con bastante ventaja francesa, salvo la pérdida del istmo continental, de la conexión continental de Acadia, Nueva Escocia, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cambia el gobierno. Entra Newcastle y Pitt, William Pitt el mayor, que eran enemigos declarados, pero como ninguno puede imponerse al otro, acuerdan aliarse. Newcastle es primer ministro y William Pitt es el secretario de Estado del Departamento del Sur, que es como decir el ministro de
de Asuntos Exteriores de las colonias del Mediterráneo. Y esta gente hace una apuesta muy fuerte, este gobierno. El rey Jorge II estaba muy enfadado por la situación. No quiero irme por las nubes, pero había ya problemas en Europa, empezaban problemas graves en Europa, será mucho más fuerte en el año 57, pero ya hay problemas ya graves. Y ellos empiezan a cambiar, digamos, el panorama de la guerra en Norteamérica. Dicen, bueno, aquí hay que mandar no solo tropas regulares, Paco, sino que hay que poner dinero para pagar a los milicianos. Para los sitios para que se rebelen contra... Sí, para que cambien de bando, ¿no? Claro, ellos toman dos medidas que además causan una deuda pública enorme en Gran Bretaña, pero toman dos medidas que son muy importantes. La primera, van a reconocer los grados militares de los oficiales de las milicias, que el oficial de la milicia siempre era considerado inferior al ejército regular. Se sigue considerando, pero teóricamente no. La segunda, le ponen un sueldo no solo cuando lo llamen en armas, sino para alistar durante más tiempo los milicianos. ¿Qué hace eso? Además, pagan en oro, en moneda y al momento todos los aprovisionamientos que reciben de los colonos norteamericanos. El comercio es importantísimo, lo hablamos la otra vez. O sea, el dinamismo comercial y la expansión de las 13 colonias era potentísima. Y entonces esta gente sí entiende ese lenguaje. No, si me lo pagas, sí, te suministro lo que sea. ¿Qué es lo que provoca esto? Muchos medios. Entramos en las campañas ya del 57, donde se van acumulando medios para hacer una ofensiva que va dirigida a tres partes. A Quebec, desde el mar. Primero hay que conquistar Louisbourg, que es la fortaleza de piedra en la Isla Royal que guarda la entrada por el río San Lorenzo. Otro ataque directo al corazón de Nueva Francia, que es Montreal, y al mismo tiempo un tercer intento contra Fort Duquesne. Así que date cuenta que hay tres escenarios principales, enormes, geográficamente. La aproximación hacia el territorio de Ohio con Fort Duquesne como objetivo principal, la aproximación a Montreal por las dos vías lacustres, una más al este, otra más al oeste, y el ataque a Quebec utilizando el río San Lorenzo. Eso requiere muchos medios. Si te das cuenta, estamos hablando ya de tres campañas importantes. Sí. ¿Qué es lo que hace Montcalm? Sí. Dime. No, que si vamos muy rápido, a lo mejor la gente tiene un poco de está perdida como yo, ¿no? Sí. Básicamente ahora estamos en tres fases, ¿no? En tres zonas de combate. Estamos en la zona de Ohio, Sí. que sería al sur de los Grandes Lagos. Hay otra zona de combate que sería por la zona del lago Ontario, más o menos. Hay una zona de combate por la zona del lago Ontario y hay dos aproximaciones lacustres a Montreal. Una por la zona del lago Ontario, digamos que es la aproximación occidental, y la aproximación este desde el estado de Nueva York, que es a través de los lagos York y Champlain, ¿vale? En ambos sitios, ¿por qué se utilizan los lagos y los ríos? Porque es fácil transportar artillería, municiones, provisiones. No hay caminos tampoco. Claro, es que no hay caminos. Lo otro que es ir abriendo a golpe de hacha en los bosques, eso es, y además en los bosques de vez en cuando te encuentras un barranco, te encuentras una catarata, o sea, como te digo, el último mohicano es muy visual, pero es que es verdad, es que moverse por aquellas tierras era así. Y luego el tercer escenario geográfico es el río San Lorenzo y llegar a Quebec desde el río San Lorenzo, que requiere una flota. Y ahí había una serie de fortalezas en el río, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sobre todo la principal es Louisbourg, que es una fortaleza de piedra muy bien artillada y muy bien guarnecida, que claro, que permite recoger a una flota francesa que pueda atacar al enemigo que, intentando evitarla, se meta a navegar por el río San Lorenzo. Además, navegar por el río San Lorenzo en aquella época, Paco, es como navegar en aquella época por el estrecho de Gibraltar. No era nada fácil. Había sus corrientes, sus historias, las brumas, que si en invierno se helaba y no había forma de moverse a través de los témpanos de hielo. Estamos en la época de la navegación a vela, que no es como ahora, que tienes un motor que te saca de cualquier apuro. Entonces era complejo. Estamos en el año 57, tienes tu razón, y vamos muy rápido. Estamos ya en el año 57 y los británicos, a base de dinero y de meter tropas regulares, van a emprender tres campañas, con las cuales van a ocupar, su objetivo es cortar la comunicación por Ohio y ocupar desde el norte y desde el sur, por así decirlo, Quebec y Montreal, ocupar Nueva Francia. Sin embargo, el primer golpe lo vuelve a dar Montcalm.
Y volvemos al último mohicano. Perdonadme que sea tan, pero es que se sirve de referencia. No, completamente, porque yo creo que es el referente que todos tenemos sobre esta guerra. O sea, el que yo tengo. Efectivamente. Ahí había habido un combate entre británicos y franceses en el año 55, un combate indeciso, que parte lo ganaron los británicos y parte los franceses, y a raíz de ese combate, los británicos asientan en el lago George, que es el lago más al sur del sistema lacustre, el lago George y el lago Champlain, y tenían ya un primer fuerte que se llama primero Fort Lyman, después lo llaman Fort George, evidentemente por el rey, no, Fort Edward, perdón, Fort Edward lo llaman, y en el lago George, ahí mismo, edifican Fort William Henry, que es el fuerte del último mohicano. Ahí hay una guarnición del 35 de infantería, del famoso coronel Monroe, y uno de los 4 batallones que forman el 60 de infantería. Más atrás están el 44 y 48, que han sido reconstruidos después de la masacre del Monongahela. Ya estamos hablando 2 años después, estamos en el 57. Hay muchos milicianos, hay compañías de Rangers, ya está ahí el famoso Robert Rogers, perdón, con sus Rangers y con sus indios Mohawk, haciendo un poquito la contraguerra a los incursores. Y en ese momento, ese es un punto de partida muy importante para una invasión de Montreal desde, como estamos hablando, desde el sur, desde el sureste. ¿Qué es lo que hace Montcalm? Ataca primero. Se mueve con unos 2.000 indios, aproximadamente. Los números en los indios es una cosa muy relativa, Paco. A lo mejor salen 2.000, llegan 1.000, después hay 1.500. Saliendo, ¿no? Sí, el indio no tiene las regularidades, pero lleva consigo también en 6 batallones regulares del ejército francés, más destacamentos de las compañías francesas de la Marina, más artilleros y más milicianos. Entonces esa fuerza llega con facilidad a Fort William Henry, que además está sufriendo una epidemia de viruela, y que en ese momento no solo está ocupado el fuerte, sino que la mayor parte por el tema de la viruela, fundamentalmente, y para ensanchar el campo fortificado, la mayor parte de las tropas se han colocado en un campamento fortificado al oeste de Fort William Henry. ¿Qué es lo que hace Montcalm? Montcalm envía a sus indios a formar piquetes que impiden el auxilio y además que le avisan si se mueven, el auxilio a Fort William Henry, y lo somete a un asedio. El asedio termina, como vimos en la historia, con la rendición del coronel Monroe. Tiene lugar el famoso episodio que también está rodado en esa película, en el que se llega a un acuerdo, salen con los honores de la guerra y se marchan los supervivientes del 35 y del 60 de infantería, más los colonos, más la población civil que había en el fuerte, se marchan hacia Fort Edward, pero por el camino algunos guerreros indios irritados porque les habían prometido, ¿no? Los saquean, los atacan y los saquean. No es la masacre que se dijo después con intención publicitaria. De hecho, los estudios más recientes han cifrado en 60, 80 muertos, que no son pocos, entre civiles y militares, los que fueron muertos por los indios. En contra de lo que dice la película, las tropas francesas sí actúan para proteger a los que se han rendido, pero digamos que en ese momento se acaba la campaña de verano del 57. ¿Por qué? Porque Montcalm ha conseguido su objetivo, que es quemar Fort William Henry y evitar una base de partida. Y aunque él tenía en mente atacar Fort Edward en la parte sur, por así decirlo, del lago George, un poquito más hacia el sur del lago George, en ese momento los británicos han acumulado mucha fuerza. Hay al menos 4 regimientos regulares, hay unos 3.000 milicianos y hay también, se ha acumulado mucha fuerza y digamos que se pasa el momento de atacar. Entonces el año 57 termina con una victoria francesa notable, si te estás dando cuenta, que es la toma de Fort William Henry. Sí. De hecho, debió ser tan importante que dio lugar, digamos, la derrota tan marcada para los británicos, que dio lugar a una novela. Es decir, al final es porque era importante y marcó un poco el devenir de la guerra. Bueno, en este caso cambiaría casi. Y sirvió también, digamos, para
endurecer a los milicianos británicos. ¿Por qué? Porque es el cambio, ¿no? A partir de aquí se cambia un poco la baraja. Efectivamente, porque y además se enfatizó mucho la masacre que hay después del fuerte, que vemos que la hay una masacre, pero no es lo que se cuenta exactamente. Y se habló mucho de la maldad francesa, que dejaron que los indios ejecutaran y torturaran a los prisioneros británicos. Aquí hay que hacer un inciso. Es verdad que los indios del este, los indios de estos bosques, tenían algunos rituales, incluso rituales de cierto canibalismo y cierta tortura, siempre de los prisioneros hombres, porque la rendición no la entendía mucho. Aquí, sin embargo, se respetaban a las mujeres y a los niños en la práctica totalidad de los casos, que no era así tanto en los indios de las grandes llanuras. Hay todo un mundo de esto, hay mucha... Sí. Y esa base de realidad en la crudeza de la guerra de pueblo, con una forma de guerrear antigua, casi llamémosla heroica, aunque la comparación quizá no sea muy factible. Pero ese tipo de guerra antigua y la brutalidad que conlleva, Paco, se utilizó mucho como un elemento de propaganda. Porque ¿qué es lo que ha pasado entre las tropas, digamos, europeas, ¿no? Entre los franceses y los británicos, que venían unidades de regimiento, ¿no? Venían al estilo europeo, ¿se aplicaban las normas estas europeas de caballerosidad en el combate, de establecer un punto de combate, o se embarraron en el estilo de guerra indio? Aquí puntos de combate, es que siempre como había pocos caminos, al final tú atacabas un fuerte, una vía de comunicación, es que alrededor había bosques, pantanos, campales, estas de dos ejércitos enfrentados no se produjeron. Muy pocas. Nos tenemos que ir a la primera batalla de Quebec, la de las llanuras de Abraham en el 59, que ahora hablaremos de ella, y la posterior en el 60, en 1760, de Saint-Foy. Pocas batallas al estilo europeo, realmente. Se combate en línea algunas veces. Ahora hablaremos de eso porque en el 58 ya hay algunos combates de eso. Son combates más europeos, pero en términos muy, muy reducidos con respecto a Europa. Vamos, aquí no hay una batalla del calibre de Colin, de Leutzen, no hay un Horkir, no hay un Cuners como habrá durante la Guerra de los 7 años. Primero porque los efectivos son bastante menores y segundo porque el entorno geográfico condiciona muchísimo, Paco. Aquí condiciona una barbaridad. Mucho, mucho, mucho. Aquí, cuando estamos hablando de esta guerra, ¿no? Ahora que estamos justo en el punto de inflexión, más o menos, yo creo que es el momento en que puede cambiar un poco la torna de la guerra. Estamos hasta ahora en el momento álgido de los franceses, ¿no? Con esta toma del fuerte de William Henry. Ese momento yo creo que yo una pregunta que te quería hacer, que era el tema de la Confederación Iroquesa, las 5 naciones o 6 naciones, un poco el papel que hicieron estas tribus en la guerra. Vale, los iroqueses, 6 naciones ya, los Onondaga, los Cayuga, Moja, Seneca, Tuscarora, que fueron los últimos en incorporarse, y los Oneida. Fundamentalmente los iroqueses estuvieron de parte británica por una razón de política exterior iroquesa, aunque parezca, pero es así. La Confederación Iroquesa era quizá la excepción dentro de los pueblos indios porque sí estaban organizados, solían tener intereses comunes, nombraban una especie de representante, por eso rey, medio rey, ese tipo de motes que se le ponía era por esto. Pero no todos, como pasará después en la Guerra de la Independencia, que lo hablamos la otra vez. Por ejemplo, en el norte había Oneidas y Mohawk, fundamentalmente, también de otros pueblos, que se habían cristianizado por parte de los misioneros jesuitas franceses. Esos combatieron con Francia. Luego había jefes que no estaban ni con uno ni con otro. A ver qué nos conviene. Mientras que, y por ejemplo, en el Ohio, que vamos a hablar ahora de las campañas del 58, había 3 pueblos que serán muy importantes en las campañas posteriores, los Delaware, los Shawnee y los Mingo, que además estaban enfadados con los Abenaki, los Ottawa, los Potawatomi, amigos de los franceses, porque descendían hacia sus tierras, y que no estaban siempre en discusión con los iroqueses porque los iroqueses también se expandían. Es complejo. Indios hubo en ambos bandos. Al principio de la guerra, hasta este año 57, había muchos indios partidarios a los franceses. Los británicos, con mucho esfuerzo,
se iban ganando algunos pueblos indios y muchos de ellos eran iroqueses. De hecho, Robert Rogers tenía dentro de sus famosas compañías elementos indios, formando parte de las compañías, y la mayoría eran mojas. La mayoría eran iroqueses, que además eran unos combatientes espléndidos. No sé si te he respondido. Es que es complejo. Es decir, todos los iroqueses iban. No, eso aquí. Pero iban cambiando de bando, ¿no? Básicamente. Exactamente, van cambiando de bando. Me interesa, no me interesa. En general se suele decir los iroqueses más con los británicos, los pueblos originarios más del norte más con los franceses y los de los Ohio con nadie, enfadados con ambos. De hecho, sí. No me acuerdo el nombre ahora mismo, lo puedo buscar en el libro, pero en el comienzo del capítulo tuyo dedicado a estas guerras, en 1749 hablas de un ataque de los Mewis. Sí, los Mi'kmaq. Que iban con un católico francés que era su comandante. ¿no? Efectivamente. Vamos, es que la pérdida de Acadia, la Acadia peninsular y la Acadia continental, allí vivían pueblos Mi'kmaq, había la Guatapatani se llamaba la etnia en total, ¿no? De que tenían los Penobscos, había varias tribus. Cuando los británicos se hacen con la Acadia peninsular primero y después entran por la continental, ocupan territorio indio. Entonces esos indios, que en parte estaban cristianizados por los misioneros jesuitas, más los colonos francófonos o franco-canadienses de aquella zona, se dedican durante muchísimo tiempo, Paco, a librar una guerra de guerrilla. De hecho, Halifax se crea como eso, se crea como un fuerte. La Halifax se crea como, en Nueva Escocia, se crea como un fuerte, y después Fort George, delante de Fort Beausejour, todos esos fuertes que se crean para repeler las incursiones mismas. Hay guerras muy largas allí, durante muchos años antes de esta guerra, y no se pacifica hasta muchos años después. De hecho, es una de las razones, creo que lo hablamos en el anterior programa. Al final, los británicos lo que hacen es exiliar a la población, le cogen a la población francófona entera y la mandan a Luisiana. Sí. Por eso, de pronto, aparecen tantos acadianos, por llamarlo de aquella manera, franco-canadienses en Luisiana. O sea, ahí había una guerra, y además esa sí que es una guerra pura al estilo indio. Y además, los que combaten eficazmente no son las tropas regulares. Ahí estaba el 40, el 45 y 47. Allí había 3 regimientos regulares porque era una frontera caliente, era un punto caliente. Pero los que combaten allí más son, por ejemplo, los Rangers de John Gorham y de su hijo después, Joseph Gorham, son los que, compañías de Rangers de New Hampshire, de Nueva Escocia, alistadas de Massachusetts, alistadas específicamente para esta tarea. Volviendo al año 58, si te parece, se vuelven a repetir las 3 campañas. Una hacia Quebec, otra hacia Montreal, o una doble campaña hacia Montreal y otra hacia Fort Duquesne. Y si quiere empezamos hacia Fort Duquesne. En Fort Duquesne se habilita como general de brigada al coronel Forbes, que va con un batallón del famoso del multiempleo Regimiento 60 y otro del 77 escocés. Más muchos milicianos y un pequeño contingente indio, fundamentalmente cherokee, a los que ofende con facilidad y los que se enfadan y darán lugar después a la guerra cherokee, que es prácticamente el último enfrentamiento indio del que vamos a hablar. Casi un trabajo más de zapadores que de guerreros. Poco a poco van abriendo 2 rutas y llegan a Fort Duquesne. En Fort Duquesne, salvo una primera lucha entre las vanguardias, que les cuesta bastante muertos, por cierto, a los británicos, al final, como era indefendible, la guarnición francesa de Fort Duquesne se retira y se crea en ese lugar Fort Pitt. O sea, el fuerte lo demuelen, pero se vuelve a construir, que es el origen de la ciudad actual de Pittsburgh. O sea, la campaña del Ohio se ha ganado casi por incomparecencia francesa. ¿Por qué? Pittsburgh se llama así por el Fort Pitt. Sí. Por Fort Pitt. Claro, Fort Pitt por William Pitt, que era en ese momento el secretario de Estado del Departamento del Sur. O sea que en el año 58 ya tenemos ahí una campaña ganada ya por los británicos. Simultáneamente, una fuerza anfibia muy grande, con hasta 14 batallones regulares, una fuerza fundamentalmente regular, o sea, de infantería regular, con algunas compañías de Ranger y una veintena de buques, de navíos de línea, una flota muy poderosa, ataca Louisbourg. Y después de un asedio serio, largo, termina conquistando Louisbourg en el año 58. Esto será muy importante, porque ya la fortaleza que protege la entrada al río San Lorenzo ha sido ocupada.
O sea, segunda campaña, cronológicamente no es así, pero más o menos, segunda campaña ganada. ¿Qué es lo que pasa? La tercera campaña se divide a su vez en dos intentos nuevamente, uno hacia el lago Ontario, que queda en nada, y otro a través del lago George, de nuevo hacia Montreal por la ruta este, por así llamarla. ¿Qué es lo que pasa? Ahí los franceses han construido el actual Fort Ticonderoga, que entonces lo llamaban ellos Fort Carillon. ¿Vale? Hay un fuerte grande que guarda la entrada hacia el lago Champlain. Como te digo, dices tú, bueno, porque el fuerte, ¿por qué no lo rodean? Porque los bosques, los pantanos, los lagos, lo que hay ahí es muy difícil de superar. Al final hay que trasladarlo casi todo por embarcación y hay que conquistar Fort Carillon. Ahí llega Angers, que era el mayor general encargado de esta tarea, con 7 batallones regulares, muchos milicianos, una fuerza bastante poderosa, muy superior a la fuerza que tiene ahí Montcalm, pero Montcalm atrinchera los alrededores de Fort Carillon y en una batalla a cara perro, con perdón de la expresión, que diríamos aquí, una batalla de fusilería y de metralla, una batalla casi europea, pero porque los ingleses, los británicos atacan varias veces su atrincheramiento, al final repelen a los británicos se van. Con lo cual en el 58 Montcalm ha vuelto a ganar, por eso te digo que es el mejor soldado francés regular, porque es el que gana hasta este momento siempre, repele la invasión de Montreal, pero Louisbourg, el flanco norte está abierto y el flanco sur está también abierto porque Fort Duquesne ya no existe y se está erigiendo Fort Pitt, que ya es una posición británica. Si te das cuenta, ha cambiado, como tú has dicho antes, Paco, ha cambiado la tortilla. Sí. Y la situación para los franceses se está haciendo un poquito dramática. Sí, digamos, la derrota del Fort Henry, lo que hizo fue animar a los británicos a meterse más en faena, efectivamente. Llega entonces el año 59, año milagroso, según dicen las fuentes británicas, porque la verdad que es un año como en 1625 para nosotros, por ejemplo, para los españoles, es un año realmente bueno. Para ellos, tanto en Europa como en la India, como en Norteamérica. ¿Por qué te digo que es un año bueno? Se emprenden de nuevo 3 expediciones. Esta vez, como ya Duquesne está con Fort Duquesne, ya no existe Fort Pitt, ya los ayos nos olvidamos. Hay problemas, Paco te lo había dicho, los Chickasaw y los Cherokees, enfadados con los británicos, han aprovechado que los británicos están muy, muy centrados en el norte para realizar incursiones en Georgia, en Carolina del Sur, pero que llegan en algunos casos hasta Carolina del Norte. Entonces se va creando allí algo a lo que tienen que atender los británicos, lo que pasa es que tienen demasiados flancos abiertos. Pero las 3 campañas principales son una hacia Fort Niagara, que Fort Niagara es el fuerte francés situado en el punto de Niágara, que guarda la entrada por el lago Ontario hacia Montreal, otra hacia el lago Champlain para conquistar Fort Carillon, que hemos dicho que donde Montcalm había repelido primero a Lord Angers, y otra nueva campaña anfibia en la cual la misma flota que ha conquistado Louisbourg y el mismo ejército de desembarco va a atacar Quebec. La campaña en 59 es muy difícil. Atacar Quebec es un problema, no está muy bien fortificada, pero es difícil desembarcar en la zona. Los británicos ocupan enseguida la isla de Orleans, que es una isla grande en medio del río San Lorenzo, se mueven, hacen incursiones, pero en Beauport, los franceses se atrincheran muy bien, montan baterías de artillería y el primer desembarco que intentan los británicos es un completo desastre. Con lo cual, a medida que van pasando tiempo con tus barcos en el río y disminuyendo los suministros, la situación se va haciendo muy complicada. En ese momento el general James Wolfe, que está al mando de la fuerza de desembarco, después de pasar un verano realizando incursiones, moviendo los barcos de una parte a otra del río San Lorenzo, llega incluso a plantearse pasar de Quebec y seguir hacia Montreal, descendiendo desde el norte, pero eso es muy peligroso, porque si dejan Quebec atrás, además Montcalm había retrocedido con la mayor parte de las tropas hacia Quebec, después te pueden bloquear el río y perder el ejército.
Lo que estoy viendo, Entonces, al final, José, cuando dime. aquí hablamos de la batalla del río, los cuadros que estoy viendo de la época son barcos de mar, o sea, no son Sí, 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 bergantines, sí. son barcos, No, no, o sea, no. fragatas y barcos de línea. Fragatas y navíos de línea, Sí, ¿eh? sí, Hay sí, navíos sí, de sí, 74 y de 80 cañones ahí metidos en el río, ¿eh? sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque el río es caudaloso, ancho y muy apto para la navegación. De hecho, hay muchísimos ríos navegables en Norteamérica y más en el norte. Sí, sí. Eh, el Hudson es muy navegable hasta bastante arriba. Y No, los y, por ejemplo, lagos, Ontario, el Potomac en Champlain, Washington es navegable y en la época mucho más, porque eran de menor calado los efectivamente. barcos. Fíjate, entonces tenemos al enemigo fijado en Quebec, están Moltke y Wolfe, están los dos generales importantes con un número de tropas regulares importante, mientras Angers está avanzando con parte de unas tropas hacia Fort Carillon, que la guarnición francesa la abandona porque no puede defenderlo y se repliega hacia una isla que guarda la entrada hacia Montreal, y hay otra fuerza que se dirige hacia Fort Niagara. Bueno, pues hay dos batallas importantes, una muy europea, otra un poquito menos europea. Te voy a hablar de las dos rápidamente. La primera es la batalla de... Bueno, la primera en realidad va muy cronológicamente. La primera batalla es las tropas que llegan que son dos regimientos, no son tres regimientos, el 60, el 46 creo que era, y el 48, o el 44 y el 48. Eh, Hay tres regimientos británicos que van hacia Fort Niagara con algunas compañías de Ranger, algunos milicianos y unos 900 iroqueses, ¿vale? Los iroqueses son muy importantes en esta campaña. Ellos llegan ante Fort Niagara, en Fort Niagara hay unos cuantos indios aliados, pero son iroqueses y se niegan a combatir contra sus hermanos, ¿de acuerdo? Aquí los indios combaten poco. Ujú. Y entonces se hace un asedio a Fort Niagara, pero ha dado tiempo a reclamar a las tropas, a las compañías francas de la Marina francesa, las tropas regulares de Norteamérica, Paco, que estaban en los fuertes más al sur de los Grandes Lagos, esa cadena de fuertes que se montó, que hablamos antes, que montó Duquesne para proteger el Valle de los Hayos, Sí. se recupera a todas las tropas que pueden, más algunos aliados indios, y suben en el verano, en julio, suben hacia arriba para rescatar, para socorrer Fort Niagara. Entonces tiene lugar una batalla que se llama la Belle Famille, la Bella Familia. Los indios de ambos bandos advierten a sus respectivos aliados europeos de que se aproxima el enemigo y se monta una especie de empalizada donde un atrincheramiento, un abatis, donde resisten los tres regimientos regulares británicos, resisten al asalto de las compañías francesas. Aquí los indios casi no intervienen, ya te digo, los indios se despliegan por los bosques, atacan algunos rezagados y algunos huidos, pero poco más. Hay un combate muy al estilo europeo, al atacar de frente a una posición bien defendida y muy bien manejada la mosquetería por los británicos, son derrotados los franceses. Las dos compañías de marina, o los dos destacamentos, eran varias compañías de Luisiana, de los fuertes que había ido allí, de Fort Machado y todo esto, son derrotadas. Y como consecuencia se pierde Fort Niagara. ¿Por qué es tan importante que se pierda Fort Niagara? Porque el acceso occidental a Montreal es abierto. Sí. Y como se ha perdido también Fort Carillon, que hay una capacidad de subir hacia Montreal. En ese momento no se sube. José, Dime. este Fort Niagara, estoy viendo yo fotos de él, Sí. es una fortaleza, digamos, es tipo europea, con baluartes, de piedra y tierra. Porque aquí en esta guerra, viendo un poco los tipos de fortificaciones que fui poniendo y los Bueno, que yo la de conocía. piedra es posterior, ¿eh? En ese momento Es casi posterior. todo era tierra y Vale, madera, ¿eh? vale. O sea, el que hay ahora es Eso, el de piedra. Vale. Eso, la única de piedra, claramente de piedra, que había en esta época, en este teatro de operaciones que estamos hablando, era Louisbourg. Vale. España sí tenía fortificaciones de piedra más al sur, pero aquí, salvo que me equivoque, que creo que no, casi todo era tierra y madera. Se cavaba un pozo, se hacía Eso, justo. un glacis, se amontonaba la tierra, se protegía con madera y se hacían torres. Había tronera, había rampas de artillería, pero piedra y madera, que era bastante. Ten en cuenta que la artillería que se movía en estos bosques Sí. no es la que se movía en Europa.
Aquí no había casi cañones pesados, ¿eh? Se movían morteros, se movía algún obús, algún coehort, pero era casi todo cañones de campaña. De hecho, la infantería, la artillería de asedio para Louisville se transporta en buques, porque no hay forma de transportarla a través de los caminos. Por eso te lo preguntaba, porque como yo tenía la visión de los fuertes de madera y empecé a poner fotos de fuertes de piedra, que es justo en la misma posición que estábamos comentando. Por eso te pregunté, porque me extrañaba. Son posteriores. Después se refuerzan con cantería, se refuerza con piedras, se refuerzan muchas fortificaciones, pero son posteriores. Volvemos entonces a Quebec. En Quebec, Wolfe, que sabe que va a tener que abandonar el asedio, está a punto de tener que abandonar el asedio, toma una iniciativa bastante arriesgada. Coge sus tropas, sobrepasa Quebec y en una cala desembarca sus tropas al oeste de Quebec. Él estaba atacando la parte este, había pasado al otro lado del río, había mandado incursores al oeste, pero pocos. Pero él desembarca ahora sus tropas y despliega su ejército al estilo europeo. Esta es una batalla totalmente europea, además no participan los indios aquí para nada, Paco. Se despliega una línea de batalla británica y Montcalm, que está... ¿Esta es la de las llanuras de Abraham? Esta es la batalla de las llanuras de Abraham, que es el 13 de septiembre del 59. Y Montcalm, que está en Beauport al este de Quebec, sabe que las murallas de Quebec están muy mal, no van a resistir un asalto, cruza el río y despliega también a la información europea. ¿Qué pasa? Montcalm tiene tropas regulares, pero tiene también muchos milicianos, la batalla es muy dura, es una batalla corta, se habla de 15 o 20 minutos en realidad de combate pero hay más de 600 bajas en cada bando, ¿eh? Es una carnicería. De hecho, mueren los dos, Wolfe y Montcalm. O sea, muere la estrella, por así llamarla, con permiso de otros oficiales franceses también buenos que había ahí, muere la estrella francesa y muere también el alumno aventajado, porque Wolfe era un general joven y además que venía con gran prestigio. O sea, mueren los dos generales en el campo de batalla, pero al final las tropas francesas se retiran, con lo cual Quebec cae a los pocos días. El año 59, por eso te digo que es el año milagroso. Aquí realmente Fort Niagara está en su poder, Fort Carillon ha sido abandonado, Quebec está en su poder, está perdida Nueva Francia prácticamente. De hecho, cuando hablaste del desembarco, acabo de encontrar unas imágenes, unas ilustraciones. La subida a las llanuras estas de Abraham no era una playa exactamente. Aquí hay imágenes subiendo como en escalada casi... Sí. Es una especie de... Las costas nuestras, tanto las de Galicia, Asturias, como aquí algunas costas también andaluzas, que tienen una cala pequeña con una playa y encima una torrentera, un barranco que hay que subir, ¿no? Fue una tarea difícil. Si hubieran sorprendido durante el desembarco y atacado en el momento que desembarcaban, había algunos piquetes, pero fueron sorprendidos los piquetes franco-canadienses. Si los franco-canadienses se hubieran dado cuenta antes, seguramente no pueden desembarcar y Montcalm hubiera expulsado a Wolfe y Wolfe se hubiera tenido que retirar, porque había problemas ya de abastecimiento, había problemas de enfermedad. En esta época, Paco, en cuanto se reúnen un número importante de tropas, la enfermedad infecciosa corren, en muchos casos mataban más gente que la propia población. Porque no había letrinas, no había sistemas tampoco, digamos, de campaña de higiene, claro, eso... Sí, oye, esto es una cosa que dice, normalizar las letrinas era muy importante para los ejércitos. Si no se normalizaba, todo el mundo se aliviaba donde podía y eso enseguida salía el tifus, era una cosa tremenda. Date tu cuenta, los franceses no se rinden tan fácilmente, pero el año 60 ya tienen muy pocos medios. Es el Levis, el segundo de Montcalm, que da el mando de las tropas, de los supervivientes de Quebec y de las campañas, recluta a algunos milicianos y se dedica a defender Montreal. Pero aprovechando que sabe que la guarnición de Quebec, como el río Salado, Paco, lo que hablábamos antes, la guarnición británica que se ha quedado en Quebec está en horas bajas. Aprovecha y tiene lugar en abril, la batalla de Saint-Foy, porque él sube hacia Quebec. Esta vez son las tornas cambiadas, es el Caserías del francés, ¿no? Británico, efectivamente, a cargo de la guarnición, el que despliega sus tropas en una línea de batalla, y esta vez son los franceses los que ganan. ¿Qué pasa?
que no tiene resultado práctico porque los británicos derrotados se retiran a Quebec. El río termina de deshelarse una semana después y aunque un par de fragatas francesas intentan combatir contra la Armada Británica se hace dueño del río y ya está cerrado. Y mientras el resto de tropas van subiendo, como te he dicho antes, desde Niágara y desde Fort Carillon, hasta que rodean totalmente Montreal. El gobernador decide rendirse, Lévis no quiere rendirse, pero al final tiene que acatar la orden del gobernador. Hay a ver si la encuentras por ahí porque es preciosa, hay un diorama muy bonito en Montreal, en un museo de Montreal, que muestra cómo Lévis dio orden, o Lévis, no sé pronunciarlo, dio orden de quemar las banderas, porque las banderas no se entregan, o sea, los regimientos regulares que están allí se rinden, pero antes queman sus propias banderas, y después, el 9 de septiembre de 1760, se rinden las últimas tropas francesas regulares, y es la caída de Nueva Francia. Realmente, en ese momento, ya prácticamente no hay nada que hacer. De hecho, la guerra india continúa con pequeñas incursiones, es ya más una cuestión, como hablábamos antes, de milicianos, de rangers, de diferentes guerreros indios, y lo que tienen que enviar corriendo algunas tropas regulares el 77, algunos del primero de infantería también, porque en el sur, como hemos dicho antes, los cherokees sobre todo están llevando a cabo una guerra contra los asentamientos coloniales, Paco, que es muy costosa, en la cual derrotan además un par de veces a los destacamentos regulares británicos y que les va a llevar, pues la guerra Cherokee les lleva en su parte más cruda desde marzo del 60 hasta junio del 61, Ajá. que es cuando, digamos, termina realmente la guerra contra los indios en este conflicto. En ese momento, al año siguiente nos metemos nosotros en la guerra, se mete España en la guerra, perdemos La Habana, acuérdate, es una cosa... ¿A buena hora nos cosa, metimos? Nos metimos porque los británicos estaban acosando mucho nuestra navegación, nuestros puertos, nos metimos obligados. Se le echa mucho la culpa a Carlos III, pero Carlos III se vio un poquito obligado por las circunstancias, un poco casi que, como quien dice, por el honor. Al final ordenó embargar los buques británicos. Los británicos respondieron con una declaración de guerra y la aceptó el rey español. Se vio impulsado por el tercer pacto de familia, es verdad, pero también por las circunstancias. En ese momento prácticamente la guerra ha terminado. Hay una última incursión que es en el verano del 62, pero es una incursión de milicianos e indios franceses, de franco-canadienses, los irreductibles, que atacan Terranova, fíjate, conquistan la capital, que es Saint John, pero no la pueden retener. Se repliegan cuando vienen las tropas regulares. O sea, el último combate franco-canadiense, digamos, y con participación de los indios es en junio del 62. Prácticamente hemos terminado de contar la guerra. Españoles, ¿no? También, ¿no? Sí, a partir del 62 estamos combatiendo fundamentalmente en La Habana, hay algunos encuentros en La Habana y en Manila. Hay una guerra fronteriza entre Georgia y Florida, siempre una guerra fronteriza. Siempre hay indios de ambos bandos luchando, fuerzas irregulares. San Agustín siempre estaba bajo el punto de mira. De hecho, cuando se termina, tenemos que intercambiar la Florida por La Habana. Era mucho más importante para España La Habana y Cuba que Florida en ese momento, cuando termina la guerra, en el Tratado de París. La Florida en aquel momento era española, pero en el año 62. Pero fuera de lo que estamos hablando, los indios, la mayor parte de los indios de Florida son aliados nuestros, porque aunque había cherokees aliados de los británicos, porque habían sufrido mucho por los pueblos indios levantados por los británicos en guerras anteriores que les atacaban. De hecho, no sé si lo llegamos a hablar en la otra vez, pero fue muy importante la expansión de las misiones jesuitas y franciscanas, primero jesuitas y después franciscanas en Florida, fue muy importante. De hecho, prácticamente no, llegaba a Carolina del Sur. Sí. No lo hablamos, pero yo personalmente lo sé. Exactamente, pero y lo que hicieron los colonos, ahí no hubo intervención del gobierno realmente británico, no fue una actuación gubernamental, fueron de los gobernadores de primero Carolina, antes de dividirse en Carolina del Sur, Carolina del Norte, y después de Georgia,
lo que hicieron fue armar a todos los indios que pudieron y lanzarlo contra las misiones. Fue aquello una carnicería, las misiones fueron destruidas todos y los españoles se replegaron hasta San Agustín. Y durante mucho tiempo Florida consistía en San Agustín, Pensacola y poco más. Realmente poquito más. Alrededor de eso, unos cuantos poblados. Date cuenta, sin embargo, ha terminado, porque la guerra terminará en febrero del 63, en el Tratado de París. La guerra termina también por agotamiento. La guerra termina con un triunfo británico muy considerable en la India y en Norteamérica. Pero además todos los bandos están agotados y Gran Bretaña tiene una deuda pública enorme, entre otras cosas por los costes de la guerra que te hemos contado, pero además los costes de la guerra aquí, en Europa, los subsidios que se pagaban a los aliados prusianos y luego los costes de la guerra en la India, que aunque la guerra en la India la financió casi entera la Compañía Británica de las Indias Orientales, también hubo al final participación de tropas británicas. Me imagino también que la Compañía de las Indias Orientales tenía menos beneficios y esos beneficios repercutieron, o sea, al tener más gastos por mantener los ejércitos, sí, el beneficio era menor y como al final hasta el rey era accionista de esa compañía, pues claro, todos digamos, hay un libro, el de Darlene La anarquía, ese libro último que ha publicado Despertar. Lo tengo ahí, pero no tuve tiempo de leerlo. Pues te lo aconsejo porque es una maravilla, te pone en situación muy bien con la India. Lo que te iba a decir es un poquito como ya epílogo, es que fíjate si dura poco la paz con los indios, que en el 63 tenemos ya la guerra tenemos ya Tecumseh y tenemos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya ahí hay, no, Tecumseh no, perdón. Tecumseh que es posterior, Tecumseh y su hermano el profeta. Que también se acabó la guerra de Pontiac. La guerra de Pontiac. La guerra de Pontiac empieza en el 63, o sea, apenas han terminado, han sonado los últimos disparos de la guerra de los 7 años y ya la confrontación entre los vencedores británicos y los pueblos indios, los mingos, los delawares, los chaní, todos los pueblos del sur de los Grandes Lagos, la tensión entre los colonos tan fuerte que tiene lugar la guerra, es una rebelión, ellos la llaman la rebelión de Pontiac, pero lo que quería Pontiac y los demás jefes indios, oye, no meterse en nuestro territorio, os ibais a quedar en los Apalaches, ¿no? Es que es el sino de los pueblos indios, Paco, la frontera cada día más al oeste. Se expande hacia Occidente cada vez más la... efectivamente, entonces, la guerra de Pontiac que tiene lugar, que empieza en el 63, digamos que prácticamente enlaza con la guerra que hemos contado de los 7 años. De hecho, la guerra de los 7 años en Norteamérica será conocida como la guerra franco-india. La guerra de los 7 años hace más mención a 1756, a 1763 en Europa, pero realmente los colonos fundamentalmente la llamaron la guerra franco-india, que ya vimos que empezó en 1754 con el incidente que provoca George Washington. George Washington es un poquito el que provoca la guerra, con órdenes del gobernador, evidentemente, pero provoca la guerra. Y se alarga hasta la última incursión contra Terranova, estamos hablando de junio del 62. Sí. O sea, se alarga bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, esta guerra, ¿no? Que al final yo creo que la mayor parte de las personas que conocemos la historia, pero no profundizamos mucho. Yo leí un libro sobre esta guerra, que no me acuerdo cuál era. No fue el último mohicano, ¿eh? Era un libro... pues debe ser uno que tengo aquí en inglés de eso. Sí, pudo ser ese, sí. El de Anderson es muy bueno. El de Fred Anderson es muy bueno. Hay muchos, ¿eh? Lo busco después porque sí que leí uno que era sobre este tema centrado y era difícil, o sea, la lectura, ¿no? Por el tema de los distintos escenarios que se van moviendo de uno para otro. Efectivamente. El tema de esta guerra, ¿no? Que estamos hablando incluso de movimientos que al final el único referente espacial que tenemos es un río, porque no es como ahora que podemos tener referentes de ciudades. Allí era la confluencia del río Ohio con el Pachamamanuá. Con el Monongahela y el Allegheny. Sí, es como estamos hablando. Nos movemos por el Mohawk, por el Hudson, por el Ohio. Es que nos movemos por los ríos, porque es mucho más fácil, por el San Lorenzo, el Richelieu. Es así. Puede ser el libro de Fred Anderson, La guerra que hizo América. Ese libro puede ser ese. Además es muy interesante y se lee como una novela. Está muy bien ese libro. Pero busco y lo digo después por privado cuál es el que tenía. Sí. Ahora mismo no me acuerdo. Sé que me suena haberlo leído en inglés y los de inglés los tengo por algún... Bueno. No, ese no era... no. 1756, no, ese no puede ser. Bueno, yo lo tengo por aquí. Porque después tengo
Tengo de la independencia americana, sí que tengo varios, pero de eso no. Sí. Bueno, lo busco y te lo digo. Pero Y me bueno, lo la dices. gente que quiera conocer un poco de esto tiene tu libro, que no es un libro de esta guerra, sino es un libro de todas las guerras indias de Norteamérica. Sí, Comienza con, bueno, con los españoles, ¿no? En la Florida y se va expandiendo a Nuevo México, la revuelta de 1680, se mete en sí. estas guerras, va haciendo un viaje y después el segundo volumen ya se centra, digamos, en la parte de lo que más Claro, el segundo volumen las praderas y ya es. El segundo volumen se llama La ofensiva estadounidense porque vamos a ver, el segundo volumen arranca cuando ya España está limitada al sur, a la Florida, que además se pierde pronto, en 1821 ya no quedan territorios bajo monarquía española. sí, Los sí, territorios son profundamente españoles, pero no quedan en Norteamérica, mientras que los británicos, después de una corta guerra, la guerra de 1812 y 1815, ya no quieren más guerra con los estadounidenses porque les salen muy caras y no ganan nada, y están replegados en Canadá. Entonces empieza la expansión, lo que tú has dicho antes, Paco, la expansión hacia el oeste, que es inexorable, en la cual además los indios son minoría, o sea, en contra de lo que vemos en las películas, salvo en momentos muy puntuales, los indios estaban superados numéricamente y superados en armamento y en capacidad de logística y todo eso, porque además a la población aumenta muy rápidamente y el ejército estadounidense, aunque no era nada del otro mundo, sí es capaz de desplegar en los momentos de crisis tropas tanto de infantería como de caballería, no solo de caballería, vive en la guerra india, había mucha infantería por ahí también pegando tiros. es verdad que el cine Y solo muestra la caballería, solo muestra caballería. infantería nunca. Y además, Paco, salvo, aquí vamos a hacer un inciso, ya un día hablaremos de eso, pero la idea del indio combatiendo a caballo, quitando Comanches y Kiowa, vamos un poquito a quitárnosla de la cabeza. El Comanche sí combate a caballo, el Kiowa también. La mayor parte de los indios, incluso los indios de la Grande Llanura, que son los grandes jinetes, los combaten a pie. Los apaches combaten a pie. Sí. Todos los indios, en realidad, quitando Comanches y Kiowa, pero porque son unos jinetes extraordinarios Vale, porque tuvieron acceso a, bueno, en las praderas a esos caballos que se Mustang y tal, que se fueron sí. de los españoles, pero es verdad que, por ejemplo, los indios apaches, ¿no? Y los chiricahuas y todo esto eran más, incluso por el territorio en el que vivían, que eran más de colinas y un poco más Exactamente, y montañoso, además el apache, el caballo no es tan útil, sí. no, posiblemente el apache, el navajo, el ute, fueron los primeros que tomaron contacto con los caballos españoles, bueno, quitando los que llevó en su día Hernando de Soto y que llevó Pánfilo de Narváez, los primeros serían estos. Y fueron los primeros que hicieron uso de los caballos, pero al principio se hacía un uso de transporte casi de mercancía y cárnico, ¿eh? Se comían bastantes caballos en ese momento. Bueno, es que de hecho el caballo para ellos, de esos pueblos no digo los comanches, digo los demás, no, los comanches eran vio al perro como medio de transporte. El perro lo utilizaba efectivamente. para transporte. Correcto, es así. Lo que pasa es que el Comanche, además hay un libro precioso que se llama El Imperio de la Luna de Agosto, un libro sobre los Comanches que se lo aconsejo siempre, además está en castellano y en la editorial Turner, ese lo aconsejo siempre. El Comanche, lo que pasa es que el Comanche era un pueblo guerrero de las montañas, pequeño, desconocido casi, y cuando se expande a partir de 1700, se expande por el caballo. Cuando descubre al caballo y empieza a combatir el caballo, el Comanche se hace irresistible para todo el mundo, para los indios, al Comanche solamente. Y para los españoles, a los españoles lo combaten a veces con éxito y otras veces no sin éxito, y terminan un poco negociando con ellos para redirigirlo hacia otros sitios, hacia otros enemigos. Hay una tesis muy buena, no me acuerdo del autor, lo tengo que buscar por ahí, de un coronel español que se llama Apache y Comanche, me parece. Y algo más se llama. Y Jinetes de Cuera, será, lógicamente. Y habla de. Creo que tengo yo esa tesis en PDF y esa Apaches y Comanches y otra cosa, pero no. Es otra cosa, ¿verdad? Pero y la creación de la frontera. Tenemos que buscar ese nombre. Es Bauza, ¿no? Bauza me parece que se llama el autor. Y es fabulosa, porque además te da una visión muy buena te da una visión muy buena del pueblo comanche y de cómo se expandió y todo eso. Pero quitando el Comanche, a lo que íbamos, que no hemos ido por las nubes, por las ramas, quitando el Comanche y el Kiowa, la mayor parte de los indios combaten españoles, apaches y comanches.
Españoles, Apache y comancheses. Bueno, pues para nuestro oyente, los que tienen la santa paciencia de aguantarnos, es una tesis que la van a disfrutar y con cantidad de información y que se lee estupendamente. Pues tenemos ya más tema para buscar. Yo estoy internado por esas zonas indias, ¿eh? No por estas que me estás perdiendo tú. En los bosques yo soy más de zonas de llanuras y, y bajo monte. Y bajo monte, así tipo Pues, las colinas y... el día que quiera hacemos un programa sobre eso. Ahí sí es muy importante dividirlo entre las llanuras del norte y las llanuras del sur, porque son dos guerras que prácticamente coincidieron en el tiempo, pero son guerras muy distintas. Guerras muy distintas. Aunque termina con la matanza de Wounded Knee, realmente las guerras indias regulares terminan con la matanza de Wounded Knee y la rendición de los últimos Sioux en 1891, pero realmente tanto las llanuras del sur como las llanuras del norte, la guerra, una vez que se cruzó el Mississippi, a partir de los 60, aunque en Texas se cruzó antes, desde Texas se subió antes, en Texas la guerra empieza mucho antes, pero a partir de 1860 y sobre todo desde que termina la guerra de secesión, Paco, desde que termina la guerra civil norteamericana, del 65 en adelante, hay una guerra larga, cruel, con muchos actos de valor por ambas partes y fascinante, digna de ser estudiada. Y donde hay muchos mitos que se nos han quedado por el cine que deberíamos ver de otra cosa. Entre otros temas, que posiblemente muchos de los militares que más lucharon contra los indios, estoy pensando en Croc o en Miles, fueron después los mejores amigos de los indios y los que más los defendieron. Bueno, curioso, pues porque al final porque los entendieron. A ver, su deseo de defender su tierra, claro, es que eso. Efectivamente. Un soldado es lo que hace, ¿no? Defender su tierra, ¿no? En este caso, el indio defendía su tierra. Exactamente. De hecho, el Gran Croc, que fue casi el militar de más éxito junto con Miles, atacando a los indios con Mackenzie, llegó a decir a un periodista que le preguntó, dijo directamente que era una infamia. Dice, los matamos de hambre y luego cuando hacen incursiones para conseguir comida, matamos a su familia y los aliquinamos. Dice, esto es una infamia. Pero es que lo dijo así. Están registradas las palabras así y en aquellos años era mucho valor, un mayor general del ejército de los Estados Unidos hablar tan claramente y decir, llamar a las cosas por su nombre. Sí. Ese el segundo tomo de mis dos libros. El segundo va directamente hay una introducción larga de la guerra de los seminolas, que fue importante, de cómo del sistema de tratado, de cómo los echan al oeste del Mississippi, pero una vez que se cruza al oeste del Mississippi, y sobre todo, Paco, otra vez, cuando termina la guerra civil. Cuando termina la guerra civil. Cuando comienza la gran expansión estadounidense, sí. El único enemigo que queda ahí son los indios, porque antes habían aplastado a los mexicanos y le habían quitado pues el 40% del territorio. Sí, Guadalupe Hidalgo, que... Efectivamente, Guadalupe Hidalgo, que es un asalto. A mí me perdonan los estadounidenses que nos puedan estar escuchando, pero es un asalto. O sea, también que fue una guerra infame. También el propio se me ha ido Ulysses Simpson Grant, que fue el gran general o uno de los que participó en memoria, el primer tomo que lo publicó también HRM. Exactamente, y él lo dice siempre, que fue una guerra infame. Él empezó en esa guerra y sí, creo que son esas amarillas que tenéis atrás. Efectivamente. Y él lo dijo también claramente. La guerra contra los mexicanos fue una guerra infame porque una guerra provocada. No había ninguna necesidad de meterse en una guerra. Fue una guerra... se le estuvo tocando las narices en la frontera hasta como un incidente fronterizo y entonces se cruzó el Río Grande y no fue un paseo militar como se dijo. La ganaron, pero... la ganaron más por la... Hay una película que creo que es de esta guerra, sí, si no me equivoco, que es sobre los patricios, unas tropas de desertores. La mayor parte eran desertores de Estados Unidos, de origen irlandés, que se pasaron al ejército mexicano. Y es muy bonita esa película. Si no la viste, la gente, creo que se llaman los hidalgos, los patricios, la película, creo, me parece. Y hay un libro del hijo de Eisenhower que se llama Tan lejos de Dios, que tan lejos de Dios y tan cerca de pobre México, que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ese libro lo aconsejo mucho. Es un libro sobre la guerra y muy asequible, está muy bien escrito y te da una
una percepción muy clara de la guerra. Vamos, es muy interesante. Espero que la gente haya conocido mejor, ¿no? José, con esta carga de datos que diste, porque la verdad que es como no te da tiempo a pensar todo lo que tienes ahí en la mente. Es increíble, increíble. La gente espero que haya aprendido tanto como yo. Y apuntamos otra cita. Ya hablamos de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Ahora hablamos de esta guerra, que para muchos es la precursora, ¿no? Porque al final hasta Washington aprendió aquí el arte de la guerra. También se dieron cuenta de que fueron utilizados en parte, ¿no? por el Reino Unido para sus guerras particulares y no se beneficiaron tanto de esa expansión. Es uno de los motivos que yo siempre oí. Y después, también al final deriva un poco la crisis económica que llevó a subidas de impuestos, que sería el motivo del té, viene de esta guerra, en el fondo. O sea, es decir, estamos viendo muchas causas. Vamos, la guerra de los 7 años acaba como la anterior de la sucesión austriaca por un absoluto agotamiento de los países participantes. Acumulan una deuda, sobre todo Gran Bretaña, unas pérdidas comerciales, unas pérdidas graves. Esto de las guerras galantes del siglo XVIII, aprovecho para meter ese inciso, díselo tú a uno que combatiera en Colin, en Leuven o en Fort Carillon o en las llanuras de Abraham. No, lo único que porque en Europa quedaban en un sitio para luchar, ¿verdad? Pues vamos a luchar ahí y nos matamos ahí. Lo que decían así al final, ¿no? En la leyenda, pero ¿no? Al final, ¿no? Si estaba por medio Federico, siempre intentaba un flanqueo, Federico el Grande. O sea, es que el tema de la guerra de los 7 años es apasionante, ¿verdad? Pero a mí siempre eso de yo de más joven sí, la guerra galante, una guerra muy caballerosa, los ejércitos se usan poco, no, si nos metemos en harina, pues para ser guerra galante, entre los húsares, las cargas de los coraceros, aguantar a pie firme una línea de infantería recibiendo metralla y mosquetería, bueno, galante, vamos a ver. ¿Quién se pone? Sí, lo único, yo creo que es porque se evitaba, no sé, claro, nosotros estamos acostumbrados a atacar población civil, ciudades, tal. Es decir, en esta guerra es cierto que era más batalla campal y ataque fortaleza, ¿no? Sí, ahí sí tienes razón. Salvo las tropas irregulares, Salvo las tropas irregulares, estoy pensando los rusos, los cosacos y los camulcos, las tropas croatas también, que eran famosos. Los húsares de cualquier nación, los Freikorps. O sea, las tropas irregulares, amigo, por donde iban creando un desierto. Sí, eso es parte de su trabajo. Eso es parte de su trabajo. Sí. Pues muchas gracias. Yo creo que lo único que me queda decir ahora mismo, ¿no? Es que, no sé si es secreto, ¿no? Pero ya tenéis otro libro que está a puntito de salir, ¿no? Y ese ya tendremos que... ¿Ya lo tienes en físico? ¿Está físico ya? ¿Lo tienes ahí? Espérate, por aquí hay. Porque lo estoy viendo yo, creo. Ahí está, justo. Digo para la gente, para que si se quiere animar, espera, voy a ponerlo en grande para que lo vean un segundo. Sí. Tenemos de la anarquía al final del Imperio Romano. Tenemos un cambio, ¿no? Porque también tienes varios libros de Roma y varios libros del siglo XVIII. Tú, como yo, curioso, eres poliadicto. Sí, es raro. Siempre he tenido esos dos flancos abiertos los dos. Y además este es un periodo fascinante de Roma porque ya no es el Imperio clásico. A ti te encanta Roma, estoy viendo yo ahí tu Cayo Mario, que además es un libro excelente. A mí me encantó tu libro. Lo digo siempre, bueno, es esa. Pero aquí tenemos República, Imperio y Bajo Imperio, ¿no? Una división, o República, Principado, Bajo Imperio, más o menos. Pero muy general, y había mucho que hablar. Pero bueno, aquí este libro va de cuando ya el Principado que hemos conocido de los grandes emperadores, Trajano, Adriano y todo eso se ha terminado, con la dinastía severa ha terminado. Empieza los famosos 50 años de la anarquía militar, que es un Juego de Tronos estupendo que hay que leerlo. Después viene la tetrarquía, después viene el gran Constantino y después ya viene el siglo V, que es... Vamos, no adelantamos nada. Yo escribí una serie de novelas sobre eso también en su día, pero porque es una historia absolutamente fascinante. Ahí la realidad sí que supera la ficción, la realidad de lo que conocemos, de las fuentes clásicas. Y entonces este libro abarca del 235 al 476. Es el desplome del Imperio de Occidente, que tarda mucho en desplomarse y que se resiste mucho a desplomarse. No cae tan rápidamente como parece. No cae tan rápidamente. No.
Porque si viendo la película aquella de Sofía Loren, ¿no? Sí. El fin del Imperio Romano, ¿no? La caída del Imperio Romano, realmente no es eso, es el comienzo, porque esto es del siglo III más o menos. Y claro, yo cuando lo vi de pequeño dije, pues esto es el final de Roma. No. El título era engañoso. Era muy, muy engañoso el título. Aquí. Sí. Pues la gente querrá seguro que hablemos otro día de ese libro y del que tenemos detrás, que es el de las guerras indias de Estados Unidos. Por tanto, tenemos 2 citas y vamos a ir después tú y yo viendo agendas, porque ya saben los oyentes, ¿no? Los que son habituales, que la agenda de Bellum Artis, por suerte, digo por suerte para todos, para mí menos porque tengo que trabajar 3 días extras, está ocupada hasta el mes de junio. Estamos hablando ahora mismo, haciendo este programa en febrero, ya tengo citas todo el mes de junio, menos 2 domingos, ya está ocupado. Por lo tanto, tenemos que ver cómo vamos definiendo los programas de los indios o de los romanos. Hay que elegir el tema y veremos cuál elegimos. Pues, José, ha sido un placer, la verdad, hablar contigo sobre estas guerras franco-indias. Espero que los oyentes hayan conocido un poco a estas tribus y a estas guerras entre franceses y británicos en los ríos y en los valles de Norteamérica. Y nada más, hay una pregunta aquí. ¿El libro que tienes detrás, al lado de la historia de un triunfo, cuál es? La Guerra Fantástica. La Guerra Fantástica es la campaña, la invasión de Portugal por parte de España y con unas pequeñas tropas francesas que hubo en el 1762, que fue un desastre. Se llamó una Guerra Fantástica porque fue una guerra casi sin batallas campales. Fue un desastre logístico y además condicionó mucho la actuación de España en la guerra. Este es un libro de Antonio Barreto, que es un militar portugués. Está en portugués, pero se entiende muy bien, ¿eh? Sí. Y este también lo aconsejo. Además es muy cortito y te da una visión muy buena. Imagino que habrán preguntado por este. Este es un libro que me gusta mucho. Bueno, la guerra, ya te digo. Portugal, Fantástica en portugués tenía acento como en español y todo. Sí, pero Fantástica es una guerra así real, vamos. Sí, eso es español, creo yo. Sí, pues mira, Portugal, el Conde de Lippe y la Guerra de los 7 años. Está en portugués, pero no tenerle miedo porque se entiende vamos, y un gallego lo lee de corrido, vamos. Claro. Todavía a un andaluz puede costar, pero... Uno sobre la conquista de Ceuta. Sí. Y se lee bien, sí. Sí. No problema ninguno. Como el italiano. Una cosa es hablarlo y otra es entenderlo. Sí, efectivamente. Yo tengo un par de libros italianos de la época napoleónica y los leo bastante bien. Nada más que recurro al diccionario un poquito, es verdad. El oyente que me preguntó qué libro era, me pregunta de qué editorial. Bueno, yo lo he conseguido, es una editorial portuguesa, se llama Tribuna. Yo lo he conseguido, creo que también está editado en inglés, si le gusta más. Hay una editorial inglesa que también lo publicó, no me acuerdo cuál. Pero se encuentra por internet muy fácil, que yo había oído hablar de este libro, es de una serie que se llama Batallas de Portugal y a mí me interesa mucho Portugal, me interesa nuestro país vecino y hermano, me gusta mucho en Portugal y me encanta. Y la verdad que esta guerra conocía muy poco y este libro es una muy buena introducción a esa guerra. Pues mira, lo apunto porque después, dentro de poco, va a venir un amigo de Bellum Artis, Joaquín Peña Blanco, que acaba de sacar un libro hace poco sobre la intervención española en Portugal y en Italia en 1860, 49, me parece que fue. Y es interesante porque es la primera operación internacional humanitaria, ¿no?, española, de participar en un proceso de imposición de la paz, ¿no? y es interesante porque es otra de esas desconocidas, ¿no?, que España participó en el siglo XIX en una intervención en Italia y en Portugal. Pues muchas gracias, José, y hasta la próxima historia hablada. Espero que hayas disfrutado. Bueno, más estupendo. A ti, la verdad, que esta vez yo no interrumpí mucho, no interrumpí. Yo creo que la gente, si se queja en este programa de que te interrumpí, yo ya me jubilo. Yo lo único, pedir disculpas a los oyentes porque hemos dado demasiados datos, pero es que el problema de concentrar tantos años en nuestro límite de tiempo para no hacerlo tampoco demasiado pesado es complejo. Pero es una guerra interesantísima, una campaña muy interesante y se la aconsejo a cualquiera. Y además hay mucha bibliografía, fundamentalmente en inglés, pero hay mucha bibliografía. Pues el que lo quiera saber, en tu libro, coge el libro, lo lee en castellano y en la bibliografía tiene más para aprender. Pero la base es leer
las guerras indias en Norteamérica, 1513-1794, la expansión europea y la resistencia de los pueblos indios, publicado por H.R.M. Ediciones de José Antonio López Fernández. El que lo quiera tiene en las librerías a su disposición. H.R.M. también tiene una página que es una H.R.M. Book Story, o H.R.M. Book Story. Sí. Y después también el enlace de compra que pongo siempre en la descripción de todos los programas. Si alguien compra por ahí este libro o cualquier producto de Amazon, colaboras en el mantenimiento del blog, no os cuesta nada, es solo clicar ahí y entrar a hacer lo que queráis en Amazon, pues colaboráis un poco para que el proyecto, bueno, sea más potente y, bueno, también alegrar el día al que se dedica a contaros historias. Pues, José, muchas gracias. Vete pensando cuál de los dos programas te apetece hacer en la próxima cita, si el de Roma o el de los indios contra los Estados Unidos, el general Custer y compañía. Y nada más, muchas gracias, la verdad, José, que ha sido un placer escucharte y aprender contigo sobre estas guerras franco-indias. Muchas gracias, Paco. A los oyentes, como siempre, os recuerdo que si os ha gustado este programa, darle like, como dicen los youtubers, y compartir en vuestras redes sociales o también en la red social más auténtica, que es con vuestros amigos, tomando un café, le decís, pues mira, esta noche, en vez de ver Sálvame Deluxe versión 5, estuve viendo un programa sobre las guerras franco-indias en Bellum Arte y Sistema Militar, que es un lugar de encuentro de gente que nos gusta la historia militar, pero también la historia en general. Es decir, al final, la historia militar es parte de la historia general y la historia general universal no se puede entender sin los conflictos militares, que digamos que son los que aceleran los procesos históricos, ¿no? Los procesos históricos van digamos, como no sé quién lo dijo, pero que la historia es una sucesión de guerras con ciertas pausas que se llaman paz, ¿no? Pues algo así sería la forma de entender un blog de historia militar. No porque nos gusten las guerras, no porque nos gusten las muertes, sino que queremos comprender la historia para entender el presente, ¿no? Y al final, si a día de hoy vemos un conflicto en Canadá porque hay gente que habla francés y otros hablan inglés, no se puede entender sin esta guerra franco-india de mediados del siglo XVIII. Espero que os haya gustado este programa. Ya sabéis, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis. Muchas gracias a todos los que sois mecenas de Bellum Artis, ya son más de 30, también los que sois fans en el sistema de Patreon y en el sistema de YouTube. Muchas gracias por confiar en el proyecto, sobre todo por apoyarnos sin pedir nada a cambio, porque los programas son gratuitos. Eso sí, tenéis la ventaja de beneficiaros de un acceso anticipado de una semana para escuchar antes que los demás los programas exclusivos de podcast. También los que estáis en Patreon como mecenas los podéis ver a través de un enlace solo para mecenas que hay en la página de patreon.com/BellumArtis. Muchas gracias a todos los oyentes, amigos y colaboradores de Bellum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans, pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.